sus hijos, ¿verdad? Momentos de alegría, los días de cumpleaños, los días de vacaciones, ¿verdad? Qué felices somos en los días de vacaciones. Sobre todo cuando es frente al mar, ¿no? Dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Y sí es cierto, yo puedo decir que sí es cierto. Bueno, para mí es más sabrosa bueno, y dice por ahí, oía una voz que decía, bueno, cuando nos bautizamos, efectivamente, ¿verdad? Cuando conocimos al Señor, ¿verdad? Supimos que nuestros pecados fueron perdonados. Como dice ese canto, mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Bueno, algunos dicen, ¿de qué estará cantando? ¿Es una canción nueva, pastor? No, ya tiene muchos años, ¿verdad? La cantaba mucho nuestro hermano Rodolfo. Pero hay momentos de felicidad, no podemos decir que no. Pero la Escritura nos enseña que solo en la presencia del Señor es donde tenemos plenitud, plenitud de alegría. Es donde realmente experimentamos algo sublime, algo singular, liberador. Sabes que en la presencia de Dios hay alegría, pero esa alegría, ¿sabes qué trae? Liberación, trae sanidad, trae esperanza a nuestra vida, hace que tu vida, en lugar de que sea en blanco y negro, sea de colores. Yo espero que en esta mañana usted no esté viendo la vida en blanco y negro. Eso es muy triste y muy sombrío, ¿verdad? Pero qué diferente es cuando usted ve la vida de colores, ¿verdad? Y que dice qué bello es esta vida. Pero es gracias a la obra del Señor en nuestros corazones. Difícilmente alguien que no conoce al Señor podrá realmente experimentar una alegría tan sublime, tan excelsa como la que el Señor nos brinda. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues en esta hora quiero también decirles que el día de ayer, gracias al Señor, 12 de nuestros hermanos, tanto de la iglesia aquí local como la iglesia que está en Ecatepec, fueron bautizados en agua, ¿verdad? Dieron ese paso de obediencia y el día de ayer tuvimos un buen día asoleado, de comunión con los hermanos, y es siempre un motivo de alegría el poder ver hombres y mujeres que manifiestan públicamente su decisión de seguir a Jesús, ¿verdad? Y de comprometerse a tener una vida de cambios para la gloria de Dios. Siempre eso es muy bueno y muy reconfortante. Así que ayer 12 de ellos bajaron a las aguas. Tuvimos una audiencia muy concurrida allá en el lugar, pues no sé si éramos como 80 personas o más o menos, pero sí éramos bastantitos, y damos gracias a Dios por ello. Así que aquellos que por alguna razón no se han animado a bautizarse, les animamos. La Biblia dice en Mateo que el Señor ordenó que todo aquel que fuese discipulado, que creyese en Él, tenía que dar el paso de obediencia manifestándolo a través del bautismo. Amén. Es el que creyere y fuere bautizado. Amén. Así que no solamente es suficiente con creer, hay que ser bautizados, porque el bautismo es la señal del nuevo pacto en nuestras vidas, ¿verdad? De que hemos comprendido lo que significa la obra del Señor Jesús. Así que les animamos, porque según mis cálculos, en junio empieza nuevamente el nuevo ciclo de enseñanza para los que se van, para los que quieran ser bautizados, para ser bautizados en agosto. Entonces, todavía hay calor en ese tiempo. Ya después de eso, prefiero no hacer bautismos porque
clima no es muy apropiado, a menos de que sea muy necesario, pero les invitamos para que eso lo tomen en cuenta. Entonces al final de la reunión vamos a presentar a los nuevos miembros de la iglesia, para que oficialmente les demos la bienvenida. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues en esta mañana voy a seguir hablando de la importancia de la iglesia. Hay muchos aspectos de la iglesia que nosotros necesitamos conocer y tener claridad en ellos, porque de otra manera, hermanos, solamente estaríamos jugando a la iglesita, pero usted y yo no venimos a jugar a la iglesia, ¿verdad que no? No. Ni venimos a ser religiosos tampoco. Amén. No, Dios nos guarde de ser religiosos, ¿verdad? Ahorita con el que está a un lado y dile cortésmente: Dios te guarde de ser un religioso. En el sentido negativo, ¿verdad? En el sentido negativo, ¿no? Creo que el voltaje anda fallando. Bueno, esperemos que no haga más que eso. Muy bien, acompáñenme a orar, porque miren, el tema que voy a hablar es un poco espinoso, y gracias a Dios. ¿Espinoso en qué sentido? Porque muchos, si no es que todos, nos vamos a ver reflejados en el tema de esta mañana. Y yo estuve orando por ustedes. Ya cuando sabía que tenía que hablar de esto, dije: Señor, pues ayúdame, dame la gracia, porque no quiero herir susceptibilidades, ni que la gente se sienta, no lo tome personal, vaya pues, sino que ellos tengan un espíritu de mansedumbre y un corazón dócil para recibir la palabra del Señor. John MacArthur, un pastor en Estados Unidos, tiene muchos años en el Señor, es un pastor muy radical en el sentido de las Escrituras. Hay algunas cosas que pues no empato con él, pero son mínimas, pero la mayoría estoy de acuerdo con él. Y no solamente con él, sino por ahí otros pastores que son del mismo corte, que son muy escriturales, lo cual hoy en día es muy escaso encontrar pastores que sean escriturales, que hablen conforme a la verdad. Y una cosa que él decía es que los pastores de las iglesias no debemos de tener temor de hablar a la gente para que no se ofenda. Amén. Dice: no, ustedes háblenle con la verdad aunque se ofendan. Amén. Dice: toda la vida se la han pasado ellos ofendiendo a Dios y nadie les ha dicho nada. Y sí, tiene mucho de cierto. Toda nuestra vida nos la hemos pasado ofendiendo a Dios. Ay, no, pastor, yo nunca le he dicho cosas malas a Dios, nunca le he gritado. No, pero con nuestro estilo de vida, mintiendo, aborreciendo, haciendo lo que a Dios no le agrada, eso le ofende. Y siempre la verdad, hermano, pues es incómoda, ¿verdad? Pero la verdad es liberadora. La verdad nos hace libres, la verdad nos sana, la verdad hace de nosotros hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Así que en esta mañana yo espero que usted reciba estas palabras con un corazón manso y que comprenda sobre todo que Dios es el que le está hablando. Amén. Amén. Y que está usando un vaso nada más. Amén. Así que ayúdenme a orar, ¿verdad? Pero no por mí, ore por usted, ¿verdad? De una manera simbólica, ponga su mano en su corazón en esta mañana y ore conmigo. Padre, nos hemos reunido en este lugar, en esta mañana, con el propósito de adorarte. Estamos aquí, como cantábamos, con el propósito de conocerte. Anhelamos conocerte más. Sabemos que aún no hemos alcanzado la plenitud del conocimiento acerca de ti, porque tú eres insondable. No
no hay manera de conocerte de una manera exacta, porque tu grandeza es inescrutable. Pero Señor, nuestro anhelo es conocer aún más de lo que hemos entendido, comprendido acerca de tu persona, de tu naturaleza, de tu propósito en nuestras vidas. Y Señor, oramos en esta mañana por nosotros mismos. Reconocemos que necesitamos de tu gracia, que necesitamos continuamente de tu misericordia, tu amor en nuestras vidas. Ayúdanos con tu Espíritu Santo en esta mañana para poder oír tu palabra con un corazón dócil, con un corazón manso. Renuncio a los prejuicios en esta mañana. Renuncio, Señor, a toda idea y todo pensamiento, todo aquello que no procede de ti y que quizás no me he dado cuenta que dirige mi manera de conducirme. Y yo te ruego que tu palabra en esta mañana sea un bálsamo para mi alma, para mi espíritu. Yo entiendo que tu palabra en ocasiones es fuerte, es dura de recibir, pero comprendo que detrás de ello hay un propósito liberador, sanador, restaurador, porque tú deseas que yo y mis hermanos cada día seamos más como Jesús. Así que, Padre, pongo en tus manos mi corazón y mis pensamientos en esta mañana, y afina mis oídos para que yo escuche claramente tu voz acerca de lo que yo en lo individual tengo que hacer específicamente. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, creo que ya salieron los niños a sus clases. No hay muchos niños en la primera reunión, pero lo bueno es que están todos aquí. Muy bien, mis amados, pues voy a hablar un poco acerca. Ayer hablé muy así superficialmente con los hermanos que estaban siendo bautizados o iban a ser bautizados acerca del perfil de un miembro de una iglesia local. Pero ahora quisiera profundizar, o voy a empezar a profundizar acerca de la membresía de la iglesia local. ¿Qué es eso de la membresía local? ¿Es bíblico? ¿Es correcto? ¿Es necesario? Pues que no nada más se trata nada más de venir, reunirme y tomar un lugar, no. Cada uno de los que estamos aquí necesitamos comprender por qué formamos parte del cuerpo de Cristo y qué implica todo esto. Hermanos, yo he podido ver que cuando a una comunidad, una iglesia local, no se le enseña acerca de esto, la iglesia local, en primer lugar, no está cumpliendo su propósito. En segundo lugar, la iglesia local no avanza como debe de avanzar en los propósitos de Dios. Tercero, la iglesia local experimenta muchas veces conflictos al interior porque los miembros no entienden por qué son miembros y cuál es su función dentro de una iglesia local, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus, sus privilegios, sus derechos. Se los mencionamos más o menos cuando se toma el curso de bautismo. Ahí se mencionan algunas de esas cosas. No profundizamos mucho, pero ahora a partir de este domingo, y no sé cuántos domingos más me lleve a hablar de esto, pero es muy necesario, porque debemos comprender que para que una iglesia local funcione correctamente y cumpla los propósitos de Dios, debe de tener recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros. Si no, una iglesia difícilmente podrá avanzar y crecer en el propósito de Dios cuando no comprendemos esto. Pueden ver que no estén las luces prendidas en el anexo, que no esté cafetera puesta ni nada de eso, porque eso nos está jalando luz. Aunado a que algunos vecinos pues ponen sus bombas para jalar agua, ¿verdad? Porque ya sabe que aquí hay abundancia de agua en Valle de Aragón. Nada más pues no llega a las tuberías, ¿no? Bueno,
quiero comenzar diciéndole que Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser miembros activos y fieles de una iglesia local. Amén. Y resalto esas dos frases: activos y fieles. Amén. No podemos pretender pensar que soy miembro de una iglesia local y no participo en la iglesia local. La iglesia, ir a la iglesia, hermanos, venir a la iglesia, no es un asunto que debe ser forzado en nuestro calendario semanal, sino debe de ser la actividad principal y el punto central de nuestra vida cristiana. El entretenimiento, cosas como el entretenimiento, los pasatiempos, el trabajo, algunos casos familiares, tenemos que entender que son cosas secundarias con respecto a la adoración a Dios en la congregación. En otras palabras, nosotros debemos ajustar nuestros horarios alrededor de la vida de la iglesia. Pero lo que sucede hoy en día es totalmente lo contrario. En la iglesia postmoderna, en el cristianismo postmoderno, es decir, de estos tiempos, pareciera ser que la iglesia más bien es la que se debe de ajustar a los horarios de las personas. Pero sabe, en la Biblia encontramos que esto no es así. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo número 2. El libro de los Hechos, capítulo número 2, nos narra el nacimiento de la iglesia y sus actividades establecidas. Ahí en el capítulo número 2, verso 37, leemos lo siguiente: cuando oyeron esto, pues, fueron compungidos en el corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro a ellos: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para liberación de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu, del Santo Espíritu. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame así. Y con otras muchas palabras testificó solemnemente y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta generación perversa. Así pues, los que acogieron su palabra, o los que recibieron su palabra, fueron, ¿qué? Bautizados. Por eso lo que le decía, no solo es suficiente recibir la palabra, hay que ser, ¿qué? Bautizados. Y en aquel día fueron añadidas como 3,000 personas. Fue un bautismo masivo. 3,000 personas bautizadas, imagínense. Eso ha de haber sido espectacular. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevenía temor a toda alma, y muchos prodigios y señales milagrosos eran hechas por los apóstoles, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas. ¿Con diferencia? No. ¿Se la pasaban de la greña? No. Tenían todas las cosas en común, y vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual. Y perseverando, ¿cómo perseveraban? Unánimes, cada día, ¿en dónde? En el templo, y partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento. ¿Cómo? Con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor entre todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a ellos los que habían de ser, ¿qué? Salvos. 3,000 personas, la mayoría judíos y uno que otros griegos. Quiero que tengamos presente que estas 3,000 personas, antes de recibir la palabra del Señor, tenían una fe o profesaban una fe. Otros quizás no profesaban ninguna fe, pero eran
había personas, entendiendo el tiempo en el que sucedió esto, había muchos pensadores griegos, muchos filósofos griegos, y habían ganado muchos adeptos en ese entonces por su filosofía de vida. Ahora, la filosofía griega era una filosofía que estaba encargada de buscar el bien supremo del ser humano. Era una filosofía que en los asuntos de moral buscaba eso, era un valor principal para ellos, entre otros tipos de valores éticos. Entonces, los griegos eran hombres muy pensantes, pues de ahí proviene Aristóteles, Sófocles, Sócrates, todos estos pensadores, Platón, de los que se ha recibido hasta el día de hoy. Muchas de las sociedades están basados en esos principios éticos y morales que ellos en determinado momento establecieron en sus escuelas filosóficas. Entonces, muchas de esas personas venían de ese extracto. Judíos, la mayor parte, tenían una fe, habían heredado una fe de sus padres. Entonces, había gente que anteriormente había practicado una religión o era profesante de algún tipo de filosofía en específico. Pero ahora vienen al Señor y todo cambia. Amén. Amén. Todo cambia, y como lo acabamos de leer, sus actividades, sus agendas cambian, porque ahora todo es en torno a la iglesia. Es decir, ellos ya no estaban buscando cómo se acomodaban las diferentes actividades a su agenda personal, sino que ahora ellos entendieron que todo había cambiado, y ahora ellos habían cambiado sus actividades de tal manera que habían adoptado no solamente una nueva forma de vida, sino una nueva forma de hacer familia y de tener una comunidad. Surge una nueva comunidad, el cristianismo. Y en esta comunidad, ¿verdad? Existen, a través de lo que acabamos de leer, cosas que se establecen y que se volvieron en el común diario de ellos, de los nuevos creyentes. Y así ellos empezaron a operar. Ese fue el estilo, la forma en que la iglesia empezó a ser iglesia. Y conforme a cada miembro se añadía a la iglesia, ellos adoptaron la forma, las actividades de la iglesia. No la iglesia se adoptó a la forma de ellos. Entonces, ¿qué es lo que decían? Perseveraban juntos. ¿En dónde? En el templo. Ahora ya había un nuevo lugar donde reunirse. Y luego dice que partían el pan en las casas. Se reunían en las casas donde había oración, donde se seguían estudiando las escrituras. Más atrás leíamos que perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles, en el evangelio. Compartían el pan, tenían todas las cosas ¿en qué? Es decir, habían cambiado sus prioridades. Ahora lo importante era la comunidad a la que pertenecían. Amén. Se habían desconectado, desligado totalmente de lo que antes habían abrazado, y ahora lo más importante en sus agendas era la nueva comunidad de creyentes. Amén. Entonces ellos se daban el tiempo, porque dice que todos los días hacían eso, Era de todos los días. Tenían reuniones en casas. Se reunían en otros lugares para orar, para repasar lo que escuchaban de los apóstoles, porque no tenían nada todavía escrito como tú y yo lo tenemos el día de hoy. Y tenían todas las cosas en común. Esa frase, hermano, es importantísima. Quiere decir que antes cada quien veía, como decíamos, para su santo. Y cada quien antes tenía sus actividades muy personales, muy familiares, y no las movían por ninguna causa. No, todo eso cambió. Cuando dice tenían todas las cosas en común, es decir, ahora ¿qué es lo más importante para nosotros como comunidad de creyentes? Pues esto. Y entonces la vida de la iglesia empezó a girar en torno a esto. ¿Ya ve por qué le dije que la enseñanza de hoy era un poco espinosa?
Porque nosotros en nuestro cristianismo hemos mantenido ciertas reglas y ciertas formas de pensar que muchas veces no son conforme a las Escrituras. Y hemos querido hacer un cristianismo muy a nuestra manera. El cristianismo postmoderno se caracteriza por eso, como voy a ir mencionándolo. Porque hoy en día los cristianos piensan que la iglesia debe ajustar sus horarios en torno a ellos y no en torno a las actividades de la iglesia. Muchos creen que la razón principal para venir a la iglesia es llegar a ser un mejor padre, un mejor esposo, trabajador, ciudadano. Y esto la verdad es cierto, pero no es lo principal. La razón principal por la cual tú y yo venimos a la iglesia es para adorar a Dios. Amén. Y lo otro vendrá por añadidura, por consecuencia obvia. Amén. Entonces debemos de tener claro, ¿para qué estos primeros cristianos se reunían? ¿Para tratar de ser mejores ciudadanos? No, dice que se reunían todo para adorar, ¿qué? A Dios. Debes comprender que el propósito principal entonces de estar aquí en este domingo o cada vez que vengas a la iglesia es para adorar a Dios. Ese es nuestro principal objetivo. Lo demás es una consecuencia obvia. ¿Vas a llegar a ser un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador, un buen ciudadano? Sí, hasta que adores al Dios vivo. Amén. Ahora, aquellos que solo asisten a la iglesia para adquirir habilidades que les ayuden a enfrentar los problemas de la vida, están entendiendo mal el propósito de la iglesia. Ciertamente, la iglesia nos va a ayudar como cristianos en todas las áreas de nuestra vida, pero la meta principal nuestra no somos nosotros mismos. Yo no vengo aquí para que todo gire en torno a mí. Yo estoy aquí para adorar a Dios en primer lugar. Yo no vengo aquí, es que voy a ir porque ahí me van a dar buenos tips para cómo prospere mi negocio, como para cómo solucionar los asuntos en mi familia. No, recuerda, mi principal objetivo de estar aquí es Dios. ¿Quién es? Dios. Es que yo voy a la iglesia porque cuando voy al templo siento una paz que hasta me quedo dormido. No venimos a la iglesia a quedarnos dormidos. No venimos a la iglesia para ver qué es lo que me dicen para que yo me sienta mejor. Usted viene a la iglesia para adorar a Dios. Por eso es que muchos cristianos siguen sumergidos en ciertos círculos viciosos en su vida, siempre conflictuados, siempre dominados por su naturaleza carnal, porque no han entendido que lo que venimos a hacer es adorar a Dios. Entonces venimos tan llenos de cosas aquí, mis problemas, mis situaciones, que aunque estás aquí, yo no sé si en realidad estás adorando a Dios. ¿Me explico? Pero cuando venimos con esta mentalidad, como estos primeros creyentes, de adorar a Dios, tú vas a encontrar a Dios. Y entonces, como consecuencia obvia, tus ojos van a ser abiertos y vas a empezar a recibir de parte de Dios todo lo que tú necesitas para todo lo que sucede en tu vida. Amén. Pero el objetivo es primero adorar ¿a quién? A Dios. Porque eso es lo que va a traer claridad. Mis amados, los cristianos, nosotros debemos venir a la iglesia para glorificar a Dios. Diga conmigo, yo vengo para glorificar a Dios.
Dígalo una vez más, yo he venido para glorificar a Dios. Ahora dígalo como si lo creyese. Yo he venido para glorificar a Dios. O sea, me da gusto verlo a usted. Pero en realidad mi gusto y mi placer de estar aquí es glorificar a Dios. Amén. De tal manera que si hay uno o dos, no importa. Mi gusto de estar aquí es que estoy aquí para glorificar a Dios. Qué bueno que usted vino hoy a acompañarnos a glorificar a Dios. Eso es bueno. Pero si nada más hubiésemos uno, dos o tres, no importa, porque no vine para ver si la iglesia se llena. Yo vine para glorificar a Dios. Ay, no vino el hermanito, la hermanita, qué triste me siento. No. Pues si lo viniste a ver a él, pues sí, siéntete así. Pero si tú estás aquí para glorificar a Dios, no importa aquí esté o cuántos estén. Con el apóstol Rodolfo decía, él y yo somos mayoría, punto. Si él está aquí y yo estoy aquí, es suficiente. Amén. Pero qué bueno es que todos procuremos estar aquí, como familia de Dios que somos. Entonces, si Dios es el centro de tu vida, el centro de la familia cristiana, entonces la iglesia debe de estar en el centro de tu agenda personal. Nosotros tristemente vemos como muchos cristianos con la mano en la cintura se desentienden de las actividades de la iglesia, porque para ellos es más importante otra cosa. En la iglesia programamos varias actividades, y miren, hermano, a veces los pastores, y digo los pastores porque conozco otros hermanos en la fe de otras iglesias, a veces somos seducidos a suspender ciertas actividades porque, no, pues es que el hermano dijo que ya no iba a poder venir, no, que la hermana que ya no iba, ¿por qué? No por un asunto de vida y muerte, sino más bien es un asunto más de ego y satisfacción personal que cualquier otra cosa. Y a veces los pastores se ven en la tentación, no, pues no va a venir muchos, entonces suspendemos. No, error. Se hace, venga uno o vengan dos. Porque debemos de entender, y si nosotros hacemos eso, entonces le estamos mandando una mala señal a los creyentes. Que entonces en cualquier momento podemos suspender reuniones porque no nos ajustamos a la agenda de cada uno de ellos. ¿Está aquí conmigo? Pero imagínense si yo me dedicara a ajustarme a la agenda de cada uno de ustedes, ¿qué sucedería? Sería complicado. Así que mejor decimos a la iglesia y estas actividades, y usted sabe lo que debe hacer. Si lo quiere o no lo quiere hacer. Tristemente esto parece, lo que le estoy diciendo, quizás muy extremista. Ay, qué pastor tan extremista. ¿Cómo que mi vida debe de girar en torno a la iglesia? Eso es lo que sucedió aquí, en Hechos 2. Las cosas cambiaron, fueron diferentes. Ellos entendieron que ahora pertenecían a una familia, no a un grupo, sino a una ¿qué? Familia. Miren, aunque algunos admiten que la adoración debe de tener prioridad sobre toda actividad de la vida, algunos sienten que pueden adorar bien a Dios de forma privada. Por eso es que muchos no asisten con regularidad a las iglesias. Las visitan de vez en cuando. Pero pregúntele si es miembro de esa iglesia. ¿Qué cree que le va a decir? Sí, es mi iglesia. Pero viene cada 2, cada 3 meses. Si bien nos va, cada año. Aquí teníamos una personita que no se aparecía en todo el año, pero el 31 de diciembre aquí estaba y quería hacer todo lo que no hizo en todo el año. Quería casi predicarnos, quería casi cantar, ella quería llevar todo el servicio casi sola. Mis amados, pensamos que podemos vivir una vida cristiana apartados de otros cristianos y llevar nuestro cristianismo en casa, o pensamos que igual puedo adorar a Dios el domingo aquí que en los dinamos, que en una visita a las pirámides de Teotihuacán,
que yendo ahí al parque del Popo, ¿verdad? Ahí hasta donde me dejan entrar, y pensamos, no importa, allá nos agarramos 10 minutos y ni se agarran 10 minutos, ni nada. Se les olvida, ya cuando ven que salen y todo eso, es tanta la emoción que se les olvida lo que se debe de hacer. Y muchos llegan a pensar de esa manera, que no importa, dice, como Dios está en todos lados, pues no importa, aquí también lo podemos adorar, ¿no? Ese es el pensamiento de muchas personas. Pero hermano, quiero decirle que esto no es así. Hoy en día ha tomado mucha fuerza una cultura secular de individualismo. No sé si usted se ha percatado. Hoy más que nunca las personas se han vuelto más egoístas que antes. ¿Se ha dado cuenta? Sí. ¿Verdad que sí? Nada más basta con ir en el transporte público, en el metro, en el autobús, y todos van en su onda. Raro el que le dice a usted buenos días. Raro el que le extiende la mano para subir o bajar del transporte. ¿Verdad? Raro el que le dice con permiso. Se abre paso a una serie de empujones. Es un individualismo el día de hoy. Que si ven que lo están agrediendo a usted, ese es su problema, yo no me meto, ¿verdad? Una cultura de individualismo terrible. Entonces la individualidad y la libertad personal en esta época postmoderna, lamentablemente ha ganado terreno sobre el cristianismo el día de hoy. Y hay creyentes postmodernos en la vida cristiana y en su mayor parte independientes del cuerpo de Cristo. Y cuando la asistencia a la iglesia se tiene en cuenta, debe de ser una iglesia que encaje con su personalidad y sus deseos que le llamen la atención. Es decir, como que ahora muchos están buscando una iglesia a la carta, ¿no? A ver, hay un directorio cristiano. Pues voy a dedicarme durante los 2 próximos meses a visitar estas iglesias que están cerca de mi localidad. Y voy a ver cuál es la que mejor se acomoda a mis necesidades. ¿Sabe que hay gente que hace eso? Y es la mayoría. Donde pues no los inquieten demasiado, donde no los comprometan demasiado, donde los dejen ser como son. Casi puedo oír a Luis Miguel cantando a través de ellos: soy como quiero ser, ¿no? Entonces encontramos que muchos jóvenes inquietos están buscando una iglesia que esté a la vanguardia. Lo tradicional no les gusta. Yo quiero donde haya algo más a la vanguardia, donde se vea más moderna la cosa, ¿verdad? En donde mis sentidos se sientan acogidos y donde yo diga, ¡wow! ¡Qué lugar tan espectacular he encontrado! Pero las personas mayores están buscando una iglesia que sea muy tradicional, ¿verdad? O sea, encontramos polos totalmente opuestos, donde digan, no, yo prefiero un lugar tranquilo, relax. Y entonces encontramos a padres que buscan iglesias donde le cuiden a sus hijos. Encontramos a jóvenes que buscan actividades interesantes más que vida espiritual. No, hombre, es que el grupo de jóvenes de ahí es bien chévere. Hombre, se la pasan bien divertido, bien entretenido. Pero de la Biblia y de las cosas espirituales, nada. Los solteros, ¿qué decir de los solteros? Están en busca del amor constante. Están buscando a quién le echan el ojo, ¿verdad? Solteros y solteras. Están buscando si el amor llega a sus vidas. Entonces están en la iglesia y le echan un ojo y dicen, hombre, aquí la cosa está bien desierta. Y entonces agarran y se enfilan para otro lado, ¿no? Y están en las iglesias en busca del amor.
pero no en busca del Señor. Porque les han dicho que en las iglesias cristianas se pueden encontrar un buen partido, ¿verdad? Sí sabían que hay muchos así, que van a las iglesias y cristianas porque saben que ahí pueden encontrar una buena esposa y un buen esposo. No viciosos, no altaneros, no respondones. Y a eso vienen algunos. Y bueno, algunos logran su cometido. Entonces, hermanos, se visualiza la iglesia a través de los lentes del yo. Es decir, todo se trata de mí. Entonces, quiero encontrar una iglesia, o estoy en busca de una iglesia, basado en el bien que la iglesia me puede dar a mí. No lo que yo puedo aportar. Si se dan cuenta, leímos que tenían todas las cosas en, y dice que muchos de ellos, porque en este contexto que está dicho, en ese tiempo había problemas para algunas familias, había una situación difícil económica, pero dice que algunos nuevos creyentes que tenían algunas propiedades de más, ¿qué hacían con ellas? Okay. ¿Y de lo recabado qué hacían? Lo repartían entre los que tenían necesidad. O sea, no fue siempre así, quiero ser muy claro, pero aquí fue un caso de una necesidad particular extrema. Pero esa era la mentalidad que tenían. Cuando, si llegaba un momento dado a surgir una situación en la cual estaban en peligro otros creyentes y otras familias, ellos decían, hay que echar mano de esto para ayudarles a ellos. Entonces se dan cuenta que ellos no iban a la comunidad a buscar qué les daban. Ellos iban a ver qué daban, en qué podían participar, en qué podían ayudar. Es decir, aquí estamos. Las necesidades de las demás son nuestras necesidades también. Amén. El dolor de los demás es nuestro dolor también. Amén. Sus alegrías también son nuestras alegrías. ¿Se da cuenta que esta nueva comunidad era diferente a todas las comunidades de ese entonces? ¿Por qué creen que empezó a crecer mucho el evangelio y ganó fama en esos primeros años en Jerusalén? Porque eran diferentes al judaísmo. Eran diferentes a la filosofía griega. Eran diferentes a otros grupos o sectas religiosos. Ellos habían encontrado en el cristianismo el verdadero amor, la verdadera libertad, la verdadera bondad, la verdadera compasión. Eran diferentes. Por eso es que la gente cada vez se añadía más, porque esta nueva comunidad reflejaba el amor de Jesús. Lo manifestaba. Y entonces se identificaron, encontraron lo que estaban buscando. Muchas iglesias, hermanos, en muchas iglesias se ha agravado el problema por medio de atender este tipo de individualismo. Para satisfacer el espíritu libre del hombre, el individualismo ha sido exaltado por encima de la comunidad corporativa. Y se ha creado una atmósfera donde las personas pueden disfrutar su propia experiencia individual, y se ha vuelto más importante para la iglesia que sostener y promover sus estándares doctrinales y confesiones. Hay iglesias que están más así, es que, ¿por qué haces esto? No, es que esto ayuda a crear una atmósfera. Se los he mencionado con anterioridad. O sea, ya la atmósfera no la crea la espiritualidad. La atmósfera no la crea porque oras, porque lees la Biblia, porque tienes compañerismo. La atmósfera ahora es dirigida a los sentidos, lo que veo, lo que oigo, lo que puedo tocar. Entonces, hay muchas iglesias que se han dedicado a esto, a satisfacer el individualismo de las personas. Y muchas iglesias llegan inclusive a hacer encuestas como estas. No es que las encuestas sean malas, pero hay encuestas que son totalmente absurdas. ¿Qué crees que debemos de cambiar en la iglesia, no? Pues a mí me gustaría que pongan luces de colores, ¿verdad? ¡Ay, qué buena idea! Entonces imagínense aquí unas luces de colores cuando esté la alabanza, apagamos la luz para que se cree una atmósfera y así dando la luz.
¿Y se imagina? Entonces la mujer, parece que algunos se sienten más en el antro que en la iglesia. No, pues a mí me gustaría que ahora se hiciera. O sea, entonces, y muchos caen en ese error de satisfacer cosas de carácter ¿qué? Individual, cuando no hemos entendido que estamos en una colectividad, en una comunidad, en la familia de Dios. Y en una familia los intereses individuales no tienen lugar. Gracias a Dios por esos pocos amenes. O no, o dígame si no es cierto que una de las peores cosas que destruye a una familia es el individualismo de los miembros de una familia. ¿Verdad que sí? Ay, no, o sea, a mí, yo estoy ya en vacaciones de Semana Santa. Imagínense que la esposa dijera en la familia: yo ya estoy en vacaciones de Semana Santa, a ver quién les cocina. Yo en estas 2 semanas me voy a salir y a ver quién les cocina, a ver quién lava, a ver quién esto, quién lo otro, porque ¿usted cree que eso sea bueno para la familia? O que el hijo diga: no, yo ya estoy de vacaciones, ya la escuela me hasta aquí, así que mamá, olvídate de que voy a hacer mi cuarto, voy a levantar y olvídate de eso. Yo desde las 7 de la mañana me voy a salir porque necesito despejarme. Ser libre de la presión durante 15 días. ¿Usted cree que los papás van a recibir bien eso? Ay, sí, hijito, pobrecito de ti. Ándale, mi nene, vaya. ¿Cuánto necesita para esos 15 días? Sí, cómo no. Pues cuando uno dice, sí, pues ármate de valor, ¿verdad? Y porque vas a tener que ayudar en la casa estos 15 días. Hay tantas cosas que hacer, empezando por arreglar tu cuarto, barrer tu cuarto, limpiar tu cuarto, ¿verdad? No, pero es que tengo derecho a... No, sí, pero después de que hagas esas cosas tienes todo el derecho que tú quieras. ¿Ya ve por qué le dije que el tema era un poco espinoso? No lo tome personal, ¿eh? Son cosas que yo vivo en casa también, no dice que no. Entonces, mis amados hermanos, este es el error. Dios nos guarde como iglesia de caer en este error. La iglesia se ha convertido en un lugar para que las personas tengan una experiencia espiritual. Pero no se trata de eso, pastor, ¿no? Aquí usted debe comprender que no se reúne para sentir bonito. Principalmente. Ay, qué padre sentir la adoración y sentir como un calorcito. Es frío. Algunos lo peor, sentí ganas de volverse. Bueno, iba a ser libre, ¿verdad? Sentí desesperación. A lo mejor trae usted algo ahí encima que es de pensarse, ¿no? Pero más allá de eso, nosotros estamos aquí para ser instruidos por Dios. No vengo a sentir bonito, ¿verdad? Ay, no, ahora la prédica del pastor estuvo... qué cosa, yo estaba viendo a ver a qué horas terminaba, porque ya me sentía yo ahogado. ¿No? ¿También el reloj? Me va a faltar tiempo. Hablando, pues sí está bien ese reloj. Déjenme ver. Santo Dios, me quedan pocos minutos y todavía tengo que decir varias cosas. Todavía me faltan varias piedras por lanzar. No es cierto. Traigo mi zurrón ahí con varias piedras. Y hermano, no estamos aquí solamente para tener experiencias espirituales. No quiero decir que no se puedan tener, sí se pueden tener, pero no es el objetivo principal. Amén. Porque hay personas que nada más se han convertido como en los buscadores de experiencias espirituales. Pero de Biblia, nada. ¿No? De crecimiento espiritual, nada. De madurez, nada. Solo les gusta sentir bonito.
No, usted no está aquí para sentir bonito. Usted está aquí para ser instruido con las verdades bíblicas y para cambiar, para ser transformado, para ser sanado, para ser restaurado, para ser libre. Para eso estamos aquí. Entonces, la iglesia hoy en día pareciera ser que se ha convertido como un restaurante de comida rápida que se le atiende desde nuestro vehículo. ¿Cuántos han usado este sistema cuando van a McDonald's o a Burger King, que usted entra con su carro? ¿Qué va a querer? Y ya, no, pues unas papas fritas, una Big Mac, un refresco, una Coca-Cola bien fría, y usted pide muchas cosas. Pásale a la siguiente ventanilla, y usted va bien feliz con su carrito a la siguiente ventanilla, y ya le dan las cosas y usted paga y se va. Pero es todo. Me da la impresión de que a veces hay muchas personas así en las iglesias, que vienen y comen, salen sin ningún compromiso en sus vidas. Sin ningún compromiso. Yo ya vine a lo que vine. Ya comí, ya bebí, ya no me hallo aquí. Y me voy. Nada, no hay compromiso para los tiempos de oración, no hay compromiso para los estudios bíblicos, no hay compromiso para el discipulado, no hay compromiso para involucrarse en un área de servicio. Nada más es comer, beber, que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Eso es todo, amigos. Este tipo de individualismo, por supuesto, está socavando la membresía de las iglesias, con una visión baja de la importancia de rendir cuentas los unos a los otros. Y muchos cristianos hemos empezado a creer que la membresía de la iglesia es opcional. Déjeme decirle, con todas las letras y de una manera clara, no es opcional. O usted pertenece a una iglesia local, o no pertenece a una iglesia local. Y si va a pertenecer a una iglesia local, es 100%, no a medias. Aunque no digan amén, así es. Algunos dicen, tal vez luego, lo voy a pensar. Pero no lo ven como una necesidad bíblica en sus vidas. Hay muchas personas que están contentas nada más de estar saltando de iglesia en iglesia, los hermanos chapulín. Se la pasan brincando de un lado a otro. Hay unos que solamente deciden permanecer en su casa. La opción B es ir al bosque de Chapultepec, adorar a Dios a su manera, o asistir a una iglesia, pero nunca unirse a ella porque no se quieren comprometer demasiado. Cuando las personas inclusive se unen a una iglesia, el mantener el compromiso y la fidelidad es algo que no se espera. Oiga, hermano, qué triste para nosotros es esto. Pero sabe, hablando con varios pastores, yo pensaba que era el único que le aquejaba esto, ¿no? Pero somos varios, entonces hay un poco de consuelo. Pero qué triste es saber o llegar a este extremo de pensar que cuando alguien se convierte, ¿sabe cuál es una de nuestras preguntas como pastores? ¿La quiere saber o no la quiere saber? Sí. Pero me guarda el secreto, no hay usted de chismoso. Cuando nosotros vemos que alguien hace su decisión por Cristo y lo vemos, la pregunta son estas dos: ¿hasta dónde está dispuesto a comprometerse y a ser fiel? ¿Podré contar con Él en los días por venir? Sí nos da alegría, claro, de que se conviertan y todo eso, pero la cosa es, ¿este hombre o esta mujer se comprometerá realmente con la iglesia? ¿Será fiel? ¿Hasta cuándo? Y es una de las preguntas que nos asalta a nosotros constantemente. Hermano, mire, las personas no dejan las iglesias por errores doctrinales u otros
u otras preocupaciones de carácter bíblico, sino muchas veces porque escuchan de los nuevos programas y de la emoción del momento de la nueva iglesia que llegó a la localidad. Hemos podido ver esto. Realmente había un par de hermanos, y me apuro para terminar, había muchos hermanos de Texas, del estado de Texas, en Estados Unidos. Se habían quejado pastores de iglesias pequeñas porque la membresía de sus iglesias de repente, ¿por qué? Porque resulta que había llegado un hermano cristiano famoso, cantante, a una de las iglesias más grandes de Texas, Lakewood, para la zona hispana, Marcus Witt. Y resulta que pues llega no como alguien que iba a dirigir la adoración, sino lo establecen como el pastor principal de la iglesia hispana en Lakewood, ahí en Texas. Una iglesia enorme, que es un estadio, le caben miles de personas. Pero entonces resulta, pues llegó, no tiene la culpa, claro está. Pero esta iglesia, pues, tiene muchos recursos humanos, materiales y económicos, y puede hacer lo que quiera. Y son muy espectaculares en lo que hacen. Pues resulta que cuando se enteran que Marcus Witt es el nuevo pastor de la parte latina de esta iglesia, ¿qué cree que empezaron a hacer los miembros de las demás iglesias pequeñas alrededor? Y entonces los pastores amargamente decían: ¿cómo es posible? Dejaron sus iglesias de origen porque algo nuevo había llegado a la otra iglesia. Que quede claro, no estoy culpando a Marcus Witt. Para decir, ay, el hermano le echó la... No, yo no estoy culpando a Marcus Witt. Él llegó ahí, pero la inmadurez de los miembros de las otras iglesias los llevó a dejar sus iglesias por ir por lo nuevo, para ver al nuevo pastor de la iglesia más grande, o una de las iglesias más grandes en el estado de Texas. Exacto. No iban por Dios. O sí iban por su Dios, Marcos, ¿verdad? Pero Marcos no tiene la culpa de que lo hagan su Dios, ¿verdad? En lugar de permanecer fieles a sus iglesias, van con entusiasmo a unirse a lo nuevo. Y si no se trata de una iglesia nueva que trae un entusiasmo fresco, las personas también van a saltar del barco si se hieren sus sentimientos. No, ya voy a buscar en otra iglesia porque ahí en el camino ese pastor es bien rudo. Las tira así como van, o sea, no las envuelve nada, así. Muy exigente, muy tradicional. No lo tome personal, mis amados hermanos, amén. Eso es lo peor que usted puede hacer, tomarlo personal. Y el diablo es muy astuto, y a muchos los ha engañado de esa manera y lo toman muy personal. Dicen, no, es que ahí, y aquí, y se van, se desarraigan sí solos de sus iglesias. Escuchen, los cristianos postmodernos son rápidos en cambiar de congregación por la más mínima razón. No me saludó el diácono de la puerta, ya, me voy, ¿verdad? Por cualquier cosa mínima. Ay, es que pasé junto a una hermana y me dio una escaneada, y ya, me voy. O sea, la más mínima razón. Han quedado tristemente atrás los días donde los cristianos permanecían fieles a una iglesia y buscaban resolver sus diferencias con amor y humildad. Amén. Amén. Vaya conmigo y con esto terminamos. Filipenses 4:2. Terminamos por el día de hoy, pero esta historia continuará. Vamos allá, Filipenses 4:2. Al final los diáconos están ahí preparando algodones con alcohol. Si alguien necesita uno, puede pasar con toda confianza con ellos. Filipenses, ¿qué dijimos que era?
espérenme, porque en esta Biblia nueva que tengo unas cartas por un lado y unas cartas por otro lado. Filipenses 4:2. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Desde el verso 1. Así que, hermanos míos amados y ardientemente deseados, gozo y corona mía, manteneos así firmes en el Señor, amados míos. Exhorto a Evodia y exhorto a Síntique a que tengan el mismo sentir. ¿En quién? Ay, las mujeres tan lindas, las hermanas. Sí, porque son hombres de mujeres, no son de hombres. Miren nada más. Exhorto a Evodia y exhorto ¿a quién? A que sean de un mismo. Sí, ¿qué creen? En las iglesias locales surgen diferencias. Por si no lo sabían. En las iglesias locales llegan a surgir fricciones entre hermanos. Pero ¿qué es lo que estaba diciendo Pablo? Evodia, pues yo que tú me buscaba otra iglesia. Síntique, pues vele buscando otro lugar. ¿A eso las exhortaba? ¿A qué las estaba exhortando? A que ambas, con amor y humildad, solucionaran sus problemas personales. ¿Por qué, hermanos, hacemos de nuestros problemas personales problemas de la iglesia y queremos involucrar a medio mundo? Cuando tengas diferencia con algún hermano, soluciónalo con tu hermano, no involucres a otros. Eso se llama chisme, murmuración, cosa que Dios aborrece y cosa que divide las iglesias. Surgen por nuestro temperamento, por nuestro trasfondo educacional, por lo que usted guste y mande, surgen las diferencias. Pero para eso el Señor nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu, para poder solucionar nuestras diferencias los unos a los otros. ¿Tienes diferencias con tu pastor? Ven con tu pastor y habla. No andes diciendo con otros, ay, el pastor aquí, ay, el pastor aquí, ay, el pastor allá. ¿Tienes problemas, diferencias con el hermano Gerardo como diácono? Ve con él y háblalo. ¿Por qué andas regando con otros? Eso es chisme, eso es maldad. Amén. Cuando tengas situación con algún hermano, ve con él y con madurez, amor y humildad solucionen sus problemas. Eso es lo que le está diciendo Pablo. A ver, estas dos mujeres, y les escribió por carta, porque si hubiera estado presente, a ver, vengan ustedes, acá. A ver qué relajo se traen ustedes dos. ¿Verdad? No, que porque me unió mal, ¿no? Ah, que porque me criticó la blusa. No, que porque no. A ver, aquí van a arreglar sus asuntos y van a empezar a tener las cosas en común. Van a dejar su individualismo a un lado, su yo a un lado, y van a empezar a trabajar en pro de la iglesia local, en el bien de la iglesia local. Van a dejar sus niñerías, van a dejar su inmadurez y a caminar como Dios manda. ¿Quieren que les hable yo así todo el tiempo? Sí, amén. Ay, gracias a Dios. Pues si es necesario, así les vamos a tener que hablar a algunos. Pero espero que no sean jarritos de Tlaquepaque. Ay, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la misericordia de Dios? Me hablaron así. Pues te lo merecías. Si no te amáramos, no te lo diríamos. Te dejáramos que siguieras en tu individualismo, en tu egocentrismo. ¿No? Somos una familia. Seamos de un mismo sentir. ¿Verdad? Ya no es bueno que andes escuchando voces externas e internas. Voces externas, me refiero a otros creyentes que asisten aquí o que asistieron aquí. Ay, no, es que mira ahí en el camino. Y tú ni en cuenta te ves y empiezas a ver diablos con trinchete en todos lados. Oye, y ya entras con desconfianza. Saludas con desconfianza. Porque oíste por ahí externo y ni te consta, ni al otro tampoco. Pero como el otro lo oyó de otro, y así. Y las voces internas, las voces de la ofensa. Me hicieron. ¿Que por qué te hicieron? Que porque no te hicieron, ¿verdad? La voz de la amargura.
de la tristeza, de la soledad, de la incomprensión. O sea, y dejas que te empiecen a hablar esas voces, y tú, no por la voz del Espíritu Santo, te das a la tarea de irte a buscar una iglesia que sea adecuada para ti. Nunca la vas a encontrar. Mis amados, y digo esto porque a lo mejor a alguien por ahí, algunas vocecitas le han estado susurrando. Yo no sé, a mí nadie me ha venido con el chisme. Ni un pajarito me ha venido. Pero yo oraba en esta mañana y dije, Señor, está bien, yo lo voy a soltar, Señor. Tú sabes quiénes andan ahí con problemas. Yo lo único que les puedo decir, ¿tienen problemas? Arréglenlos. Amén. Seamos maduros. Amén. El Señor nos ha dado su palabra, su espíritu. Hablando se entiende la gente, ¿verdad? Y dejemos nuestro individualismo a un lado. Somos miembros de una iglesia local, de una familia, la familia de Dios. Esto es solo la introducción. Más adelante hablaremos de algunas cosas que usted como miembro de, bueno, si se considera miembro de esta iglesia local. Ahora, ¿a quién considero yo miembro de la iglesia local? Ahí va. ¿Lo quieres saber? Sí. Porque es muy importante, ¿eh? A los que han hecho su profesión de fe en Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, que han sido bautizados conforme al mandamiento bíblico, aquí o en otra, o que proceden de otra congregación. Y tercero, que han pedido explícitamente ser miembros de esta ¿qué? Comunidad, cuando vienen de otra iglesia. Los que han nacido aquí y han sido bautizados aquí, se supone que son miembros. ¿Estamos? Esos son miembros de una iglesia local. Pero si usted no cumple esos tres, y si son dos pastores, no, tienen que ser los tres. Solo lo consideramos visitante o amigo de la iglesia. Si usted está en esa condición, yo lo invito a que cierre el ciclo. Amén. Si usted está convencido de que este es el lugar donde Dios lo trajo, lo plantó para crecer y para servir a Dios. Amén. Amén. Yo espero verlo el siguiente domingo. Bueno, no aquí, recuerde que tenemos reunión en Catepec. Vamos a ponernos de pie y vamos a... Gracias a Dios por esa sonrisa final. Me alegra, me aligera la carga.